estamos? ¿Qué vamos a ver hoy? Profesor, hoy día vamos a ver el tema de vanguardismo. ¿Estás seguro? Hoy día vemos vanguardismo. Ya, vanguardismo, pero ¿en dónde? Ah, en Perú. En Perú. Vamos a ver si es cierto, ¿ya? Vamos a ver si es cierto. Aquí sus compañeros me dicen, profesor, hoy día vemos vanguardismo. ¿Ya? A ver, chicos, vamos a ver si esto es cierto. Vamos a abrir tu material y primero compartimos pantalla. A ver, compartiendo pantalla. A ver, muchachos, aquí tenemos las PPTs. A ver, ¿y dónde está? A ver, aquí está. Tema de hoy. O sea, muchachos, hoy día tenemos el tema 23, ¿es cierto? ¿Es lo correcto, no? Tema 23. Profesor, sí, ese material es. Ya, muy bien, muy bien. Bueno, chicos, chicas, aquí en tu academia, Grupo San Marcos, veo que la vanguardia peruana, ¿no? Es, a ver, vamos a hoy día hablar de vanguardismo y aparentemente del Gran Vallejo, ¿ya? Así que, sin darle más preámbulos, vamos a empezar, ¿ya? Con el tema de hoy. Un segundo, por favor, muchachos, un segundito. Hay que borrar acá unos materiales y ahora sí, ya está. Empezamos con todo, ¿ya? Empezamos con el tema de hoy y aquí está. ¿En dónde? Bueno, en tu academia, Grupo San Marcos. Ya sabes que educamos para construir un mejor futuro. Y vamos a empezar con el tema de hoy, ¿ya? Bueno, muchachos, entramos ahora al siglo XX, entramos a la recta final, a los últimos temas del avance, ¿no? Perdón, disculpe. Salud, profesor, gracias, gracias. A ver, hoy día vamos a entrar a vanguardismo peruano, ¿ya? Ahora, si te das cuenta, el tema de vanguardismo, ¿ya? El tema de vanguardismo es un tema que hemos visto bastante en el curso. Por ejemplo, lo vimos a nivel europeo cuando hablamos de Kafka. Lo vimos a nivel de España cuando hablamos de García Lorca. Incluso cuando mencioné a Neruda, ahí también se ve el tema de vanguardismo, ¿ya? Pero en este momento vamos a ver el vanguardismo, muchachos, el vanguardismo en el Perú, ¿ya? En el Perú. ¿Qué, profe? Nosotros también tuvimos vanguardismo, claro, tuvimos vanguardismo. Y ojo, ¿eh? No fue cualquier vanguardismo, fue un buen vanguardismo. O sea, tuvimos autores de gran calidad. Nuestro vanguardismo no fue imitación. Es más, yo diría que nuestro vanguardismo estuvo al nivel de Europa, para que te des cuenta la importancia de nuestro vanguardismo. ¿Ya? Estuvo al nivel del vanguardismo europeo. ¿Ya? Estuvo al nivel. Muy bien. A ver, empecemos. Tú sabes que el vanguardismo es un conjunto de movimientos que aparecieron en Europa a principios del siglo XX, ¿verdad? De repente te acuerdas que hablamos del surrealismo, del dadaísmo, del cubismo, del futurismo, del expresionismo, del existencialismo, ¿no? Entonces, muchachas, muchachos, ya sabes tú, el vanguardismo fue un conjunto de ismos, ¿ya? Eso fue, que fue un conjunto de ismos, ¿ya? Ahora, ahora, el vanguardismo se dio entre 1910, 1920 y 1930. Llegó al Perú en la década del 20, ¿ya? Con la obra llamada Trilce, ¿sí? Con Trilce se inicia oficialmente nuestro vanguardismo. Ahora, aquí vemos algo más. Dice, el espíritu vanguardista se caracterizó por ser iconoclasta. ¿Ya? ¿Qué es eso? Los iconoclastas son autores que no aceptan maestros, no aceptan líderes, no, como que rechazan todo, rechazan lo anterior, rechazan el pasado. Ellos son los maestros, ¿no? Como que ellos creen que pueden cambiar con todo lo anterior, ¿ya? Miren, acá dice, en la medida
que rechazó todo precedente histórico y buscó un más allá inexplorado. ¿Ya, jóvenes? Entonces, miren muchachos, rechazan todo precedente y buscó algo más allá. Buscó algo que no había sido explorado. Ahora, como acá mismo dice, el vanguardismo se dividió en diversos ismos, entre los que se encuentran el dadaísmo, el surrealismo, el futurismo, el cubismo, etc. Les digo algo, ¿qué ismos van a llegar al Perú? Ya, yo te pregunto algo, ¿qué ismos van a llegar al Perú? Ya, en especial, llegan dos. ¿Y cuáles son? El surrealismo y el futurismo. Esos son los dos ismos que van a llegar al Perú. ¿Ya? Por ejemplo, el surrealismo en el Perú tuvo como autor importante a César Moro. ¿Ya? César Moro. Moro es el más importante surrealista. ¿Ya? Surrealista peruano, ojo, ¿sí? Surrealista peruano. Ujú. Muy bien, pasemos a otro punto. A ver, un momento, muchachos. Algo pasó. A ver, algo pasó. ¿Por qué eres así, computadora? No falles, por favor. Ahí está. A ver, no falles, no falles. A ver, un momento, muchachos. Esta PPT me dice que se va a reiniciar. Un segundo. Sí, 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 la clásica. Ya está pidiendo esta laptop ya cambio, ya. Ya quiere cambio. Bueno, laptop, si tú lo pides, te cambio. Yo normal. Así es. Sí, sí, ya tenemos años juntos, pero si quieres irte, vete. Así es. Así es, muchachos. Dale cariñito. Dice, no, no, no. A ver, pasemos a otro punto. A ver, aquí está. Muchachos, a continuación vamos a colocar algunas características del vanguardismo. ¿Ya? Miren, ve. Por ejemplo, alejamiento del realismo decimonónico. Los autores vanguardistas se van a alejar, van a rechazar este arte del siglo XIX. Ya mira, alejamiento del realismo decimonónico. Uno. Dos, experimentación. Sí, los autores vanguardistas son experimentales y van a experimentar en todos los niveles de la concepción estética. Algo muy importante que decirte es que el vanguardismo ya a nivel del mundo se dio en todos los géneros. En el Perú también, ya, también, pero hay un género que va a destacar más que otros. En el Perú, el género más importante es la poesía, ¿ya? En el Perú es la poesía. Profesor, ¿y narradores? No, narradores no. Recién a partir de los 50 van a aparecer narradores con técnicas vanguardistas. Pero en el tiempo del vanguardismo, ¿ya? Aquí en el tema de hoy, mayormente hubo poetas. Por eso, los autores que hoy nombraremos, todos son poetas, ¿ya? Porque el género más importante fue la poesía. Ahora, se moderniza el lenguaje. ¿Sí? Hay un lenguaje diferente, un lenguaje actual, incluso que usa palabras nuevas de nuestros tiempos. En cuanto al uso de rima, se descartó totalmente. Uso de métrica también descartado. ¿Por qué? Porque los poetas van ahora a utilizar el famoso verso libre. ¿Ya? El verso libre. El verso libre es la poesía sin rima, poesía sin métrica, solamente poesía. ¿Ya? Poesía. Ahora, hay la conciencia de vivir en una sociedad tecnológica. Los vanguardistas ven, ¿no? Ven cómo el mundo cambia. Ahora hay aviones, hay trenes, hay autos. Es como que el mundo se achica y ellos viven ese cambio, ¿ya? Toda esta tecnología va a ocasionar que aparezcan palabras nuevas, palabras que van a incluirse en los poemas. Acá dice inclusión de un nuevo léxico. Ahora, en cuanto al nivel espacial, ¿ya? Eh, el, se va a aprovechar todo el espacio, ¿ya? Me refiero a la página en blanco.
Antes el poema iba en el medio de una página, ahora ya no. Ahora el poeta va a experimentar, ¿ya? Va a experimentar. De repente el poema puede ir en una esquina, o de repente en toda la página. De repente ya no hay márgenes, de repente ya no va ni lugar para la página. O sea, el poeta va a experimentar con todo. Es como que la página en blanco ya no es una página, es como si fuera un lienzo, es como si el poema fuera arte, ¿no? Entonces, o pintura, por así decirlo. Entonces, muchachos, miren, ve, eh, el, este espacio en blanco se vuelve un tipo de lienzo para poder pintar tu poema, ¿no? Y aquí he puesto una última característica que dice asimilación creativa de representaciones del mundo inconsciente. Es decir, los poetas vanguardistas y en especial los surrealistas creían en la escritura automática. Creían de que nuestro inconsciente también podía ser creativo, que cuando uno escribía podía escribir lo que pensaba y que ese inconsciente era también válido, ¿verdad? Eso pensaba. Bueno, pasemos a otro punto. ¿Quiénes son los representantes del vanguardismo peruano? Mira, tenemos por ejemplo a César Vallejo, ¿ya? Vallejo es el autor que hoy día justo veremos, es el autor de Trilce, ¿ya? El autor de Trilce. Otro autor es Carlos Oquendo de Amat, el autor de los 5 metros de poemas, ¿ya? Otro autor es Martín Adán, ¿ya? El autor de La Casa de Cartón. Y otro autor es César Moro, autor de La Tortuga Ecuestre. Martín Adán es un famoso poeta peruano, doctor en letras, ¿ya? Que antes de cumplir 20 años ya había publicado su obra más importante, La Casa de Cartón. César Moro era un poeta peruano que más que escribir en castellano, él escribía en francés, ¿ya? Entonces, tenemos su obra en francés, pero él llegó a publicar un poemario en castellano llamado La Tortuga Ecuestre. El mismo nombre del poemario ya te muestra el surrealismo, ¿no? ¿Cómo una tortuga va a ser ecuestre? Ecuestre es el caballo, ¿no? El caballo corre por el campo, pero la tortuga ecuestre se siente, ¿no? Se siente esta atmósfera surreal. Carlos Oquendo de Amat fue un poeta puneño, el autor de los 5 metros de poemas. Desde el mismo título se ve esta experimentación, ¿no? ¿Cómo que 5 metros de poemas? ¿No? ¿Cómo que 5 metros de poema? El poema no se mide en metros, se mide tal vez en versos o en páginas, pero este hecho de combinar la medida, ¿no? Con la poesía es también experimental. Ahora, tomándolo de forma literal, es también curioso, ¿no? 5 metros de poemas, wow, qué largo, ¿no? 5 metros. Ya, les cuento algo. Este libro se llama justamente así porque el libro está publicado en un papel largo, un papel que lo han doblado tipo acordeón y allí han escrito los 5 metros de poemas, ¿no? Entonces es un libro experimental desde el comienzo, ¿no? Experimental, así es. Ujú. Y bueno, y continuemos. De los 4 poetas que aquí he citado, ojo, hay más poetas que no he puesto. Falta Javier Abril, falta Peralta, falta Westphalen, y faltan muchos poetas más, por si acaso. ¿Ya? No son solo 4, hay muchos poetas. ¿Ya? Pero de todos ellos vamos a estudiar a uno. ¿A quién? A César Abraham Vallejo Mendoza. ¿Ya? Él es el poeta que hoy día vamos a ver. César Abraham Vallejo Mendoza, más conocido como César Vallejo, nació en Santiago de Chuco, La Libertad, en 1892 y murió en París en 1938. ¿Ya? Él es el poeta del dolor. De Vallejo sabemos que nació en provincia, en el norte del Perú, ¿ya?
sabemos que estudió letras en Trujillo, literatura en Trujillo. Sabemos que trabajó de profesor de primaria y que fue profesor del escritor Ciro Alegría, ¿ya? Luego sabemos que Vallejo vino a Lima, postuló a San Marcos, ingresó. Sabemos que él estudió medicina, ¿ya? Estudió medicina y sabemos que conoció autores como Valdelomar, por ejemplo, ¿ya? Vallejo publicó en Lima su libro Los Heraldos Negros en el año de 1918. Y es un libro, muchachos, es un libro que fue muy reconocido, muy elogiado, ya, muy elogiado. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Eh, Luego, lamentablemente, Vallejo pasó una breve temporada en prisión, ¿ya? Debido a que supuestamente había participado en un atentado, ¿ya? Este hecho es muy, muy oscuro en la vida de Vallejo. No sabemos realmente qué pasó, pero sí sabemos que Vallejo fue perseguido, fue atrapado y fue encarcelado por 3 meses. Debido a la presión de la comunidad artística, fue liberado, ¿ya? Y cuando fue liberado, publicó otro poemario. El segundo poemario que publicó Vallejo fue Trilce, publicado en 1922, ¿ya? Trilce fue publicado en 1922. Y este poemario no fue entendido, no fue bien recibido por la crítica. La crítica peruana era muy antigua, muy conservadora. Mira, si ni al mismo Eguren lo entendieron. Imagínate con Vallejo de Trilce, pues no, es un libro que no fue comprendido, ¿ya? Y Vallejo estaba muy inconforme. La crítica menospreciaba su trabajo, la justicia quería meterlo preso, a nivel familiar perdió a su madre, perdió a su padre, su novia lo dejó, eh, la estaba pasando mal Vallejo. Y en eso Vallejo concursa y gana un viaje a Francia. ¿Y qué hace este autor? Pues aprovecha este premio y decide irse a Europa, sin saber que jamás va a volver. Ya se fue a Europa y no volvió nunca al Perú. En Europa, en Europa Vallejo escribió bastante. Escribió cuentos, escribió ensayos, escribió novelas, escribió crónicas, escribió dos poemarios más. Se casó también con una francesa llamada Georgette Philippard. Y sabemos que viajó a diferentes países Vallejo. Por ejemplo, sabemos que viajó a Rusia. Claro, Vallejo viajó a Rusia. También viajó a España, ¿no? Y conoció a autores de talla mundial. Conoció, por ejemplo, a García Lorca, ¿no? Se dice, ¿ya? Y que eran amigos. También conoció a Neruda, ¿verdad? Y bueno, Vallejo, como te conté, viajó a Rusia. Cuando viajó a Rusia y vio la revolución en persona, Vallejo se va a volver socialista. Ojo, no era un socialista dogmático, no, no, no. Era un socialista que fue a Rusia, que vio la revolución y que estuvo de acuerdo con ella, ¿ya? Entonces, Vallejo se va a volver socialista y va a escribir varios libros sobre esto. Por ejemplo, Rusia al pie del Kremlin, Rusia en 1931 y, varios libros más, ¿ya? Ahora, hay un problema, que los socialistas eran mal vistos por algunos sectores políticos de Europa. Pensaban que querían cambiar todo, que tampoco tenían nada de mal. Entonces, ¿qué pasó? Que a Vallejo le van a impedir el ingreso a Francia, porque en Francia estaban persiguiendo a los socialistas. ¿Y qué hizo Vallejo? Pues Vallejo se fue a España, pero en España también se estaba persiguiendo a los socialistas, ¿ya? Porque en España comenzó la Guerra Civil Española, que tuvo dos grupos, ¿no? La República Socialista
Democrática Española versus los falangistas apoyados por la ultraderecha, la Iglesia Católica y los conservadores, ¿no? Entonces, muchachos, Vallejo, pues, cuando ve esta guerra civil, Vallejo, siendo peruano, decide apoyar a España. ¿Por qué? Algunas personas dicen, Vallejo, alienado, ¿cómo vas a apoyar a España? Es que no comprenden algo. Vallejo no es solo un peruano, es un humano con sentimientos. Si él ve que un país injustamente está siendo destrozado, ¿por qué no ser solidario? ¿No? Y Vallejo fue solidario, ¿ya? Hay personas que piensan que un peruano debe apoyar solo a un peruano, y no es así. Somos peruanos, pero también somos humanos y podemos sentir indignación y también ser solidarios ante el sufrimiento de otro pueblo. Y Vallejo era un poeta que estaba allá, estaba en España. ¿Y qué hizo? Apoyó a la República Socialista Española y escribió tal vez uno de los libros más bellos que le han dedicado a España. ¿Y qué libro es? Ese libro, España, aparta de mí este cáliz, ¿ya? Que es un libro hermoso y a la vez tan doloroso, ¿no? Dedicado al pueblo español. Lamentablemente, Vallejo se enferma. ¿De qué? ¿De qué enferma? Pues no sabemos, ¿ya? No sabemos de qué enferma, pero se enferma, ¿ya? Y Vallejo tiene que entrar de urgencia a un hospital. Bueno, en España estaban en guerra, así que un hospital era complicado, ¿no? Así que Vallejo con su esposa tramitan un pase especial para Francia, para entrar a un hospital en Francia. Le permiten entrar, entra a Francia a un hospital, pero lamentablemente Vallejo no aguanta y en el hospital se muere. Así muere el gran poeta peruano César Vallejo, ¿ya? Ahora, Vallejo muere en Francia y ¿qué pasó? Bueno, Vallejo ya era un autor conocido, reconocido, tanto en España, en Francia, en el Perú. Era un autor muy conocido, ¿ya? Pero sucede que tanto España aparta de mí este cáliz como otro conjunto de poemas no habían sido publicados exactamente, ¿ya? España aparta de mí este cáliz sí se publicó, ¿ya? Pero, como te digo, no cuando estaba vivo Vallejo. Vallejo, sobre esto hay varios debates, si llegó a ver o no su libro publicado, pero se cree que no, porque este libro aparece un año después de muerto, ¿ya? Ahora, el asunto es que Vallejo tenía muchos poemas que había escrito, ¿ya? Que había escrito, pero que no había publicado. Era un conjunto de papeles sueltos, ¿ya? Sucede que este autor escribía en papeles y luego lo escribía y luego lo dejaba ahí por un tiempo y luego lo corregía y así iba escribiendo este autor. Bueno, la esposa, llamada Georgette Philippard de Vallejo, la esposa decidió publicarlo porque sabía que eran los poemas de su esposo. Decidió publicarlos y trajo estos papeles al Perú. Ella viajó al Perú, buscó al mejor crítico del Perú. Yo estaba ocupado y por eso buscó a otro crítico y encontró al famoso Raúl Porras Barrenechea. No sé si alguien del aula conoce a Raúl Porras Barrenechea. ¿De qué te ríes, Thais? ¿De qué te ríes, Saúl? Bueno. ¿Alguien conoce a Raúl Porras Barrenechea? Eso fue un famoso crítico y político peruano. Fue profesor de Vargas Llosa. ¿Mm? Profesor, no lo conozco, me suena, pero no sé de dónde. Yo pues muchacho, es el señor que sale en tu billete de 20 soles. Claro, Cárdenas, muy bien. Muchos no saben quién es el señor que aparece en tu billete de 20 soles. ¿Mm? Él es Raúl Porras Barrenechea, famoso literato, bueno, crítico, ¿no? Crítico literario, político, claro, Cárdenas.
Fue uno de los pocos políticos peruanos y del mundo que decidieron no apoyar el bloqueo económico frente a Cuba, ¿no? Y que no, y que renunció a su puesto político porque no estaba de acuerdo con todo esto, ¿no? Bien, Cárdenas, tú sí sabes, ¿ah? Tú sí sabes. Bueno, el asunto es que Porras Barrenechea admiraba a Vallejo, admiraba sus dos poemarios, pero cuando lee este libro se queda asombrado, porque es otra cosa, es otro Vallejo, muy diferente al del primer o segundo libro. Pero obviamente se da cuenta que es Vallejo, pero es otro Vallejo, ¿no? Y por eso Porras le ayuda a Georgette para publicarlo. Este libro eh, podía tener otros títulos. ¿Eh? Se cuenta que Vallejo dejó una lista de títulos para su último libro, pero eligen el nombre de Poemas Humanos. ¿Ya? Y se publicó así este libro llamado Poemas Humanos. Ahora, luego, analizando bien las cosas, se dan cuenta que este poemario, Poemas Humanos, era muy grande. Era un libro muy grande para un poemario. Y se dieron cuenta que dentro del libro habían poemas diferentes, porque eran poemas en prosa. Entonces Georgette decidió sacar los poemas en prosa y publicarlo aparte en otro libro, con el nombre de Poemas en prosa. ¿Ya? Y así tenemos en total los 5 poemarios de Vallejo. Los Heraldos Negros, Trílice, Poemas Humanos, España aparte de Mies de Cádiz y Poemas en prosa. Ya chicos, son los 5 poemarios, ¿ya? Los 5 poemarios. Ahora, como aquí puedes ver, como en esta PPT puedes ver, Vallejo también creó narrativa. Por ejemplo, la novela Fabla Salvaje, El Tusteno, Escalas Melografiadas y Paco Yunque. También tenemos teatro, ¿no? Vallejo también fue dramaturgo. Es autor de Colacho Hermanos, La Piedra Cansada, Lockout, entre otras obras. Y también creó ensayos, crónicas, críticas y artículos periodísticos. ¿Ya? Todo esto lo escribió Vallejo. Ahora, Vallejo se vuelve así el poeta más importante del Perú. Su poesía fue elogiada, fue recitada, se volvió el poeta más importante. Es más, es el escritor más importante del Perú hasta el día de hoy. Es el autor peruano más importante. Profesor, yo pensaba que el autor peruano más importante era Vargas Llosa. No es así. Y aquí no tiene nada que ver su apoyo a Keiko, no tiene nada que ver. El autor peruano más internacional, el autor peruano más universal, no es Vargas Llosa, es Vallejo. ¿Ya? Vallejo es el único peruano que ha logrado plasmar el dolor del ser humano a nivel mundial. A ver, chicos, un segundo, ¿ya? Bien, sigamos. Entonces, chicos, Vallejo es el autor más importante. Tanto así que mira, a pesar de que ya murió hace como 90 años, ¿ya? Vallejo sigue siendo leído, sigue siendo recitado, su poesía sigue de moda, su poesía se sigue imprimiendo, se sigue difundiendo. Es decir, Vallejo sigue vivo, ¿ya? A pesar de los años, de las décadas y ya casi del siglo, su poesía sigue siendo difundida, cosa que no pasa con otros poetas, ¿ya? Entonces, muchachos, recuerda eso, ¿no? Nuestro autor más importante es Vallejo. En honor a Vallejo, cada año incluso hay conversatorios, hay discusiones, hay congresos, o sea, hay un montón de actividades en honor a este gran poeta, ¿ya? Así que te recomiendo mucho leer la poesía de César Vallejo. Mira, incluso la editorial Seis Barral, que suele publicar a Vargas Llosa, esta editorial sacó esta edición tan bella, ¿no? La poesía completa de César Vallejo, editada por Ricardo González Vigil. ¿Ya? Aquí está la poesía completa de Vallejo. Te recomiendo mucho esta edición. ¿Ya?
Te recomiendo mucho esta edición. Muy bien, pasemos a otro punto. Si bien Vallejo fue narrador, fue dramaturgo, fue cronista, fue periodista, si bien fue todo eso Vallejo, debo decirte algo más. Vallejo es más recordado por su poesía, ¿ya? Pero su poesía no es la misma. O sea, su poesía no fue siempre igual. No, no, su poesía fue cambiando, ¿ya? Su poesía fue cambiando. Entonces, muchachos, muchachas, mírenme, la poesía de este autor va a ir cambiando. Y por eso se habla de periodos, que tuvo periodos, ¿ya? ¿Cuántos periodos tuvo Vallejo? Tuvo tres. El periodo modernista, el periodo vanguardista y el periodo de compromiso político, ¿ya? Son los tres periodos que tuvo este autor. Eh, Ahora, en cuanto a periodos, el primer periodo es el modernista, ¿ya? ¿Cómo que modernista? Un momento, profe. ¿Vallejo no era vanguardista y punto? No. Ningún autor es vanguardista y punto. Romántico y punto. Realista y punto. No, no, no. Los autores suelen ser encasillados en ciertos movimientos, pero eso no es cierto. La verdad es que los autores siempre están coqueteando con otras tendencias, porque son también artistas que buscan siempre un cambio, algo novedoso, ¿ya? En el caso de Vallejo, Vallejo pues de chibolo, cuando era un chibolo Vallejo, ¿qué leía este autor? Bueno, Vallejo leía, por ejemplo, a los románticos. Por eso Vallejo tiene su tesis sobre el romanticismo en el Perú, ¿ya? Él tuvo su tesis sobre el romanticismo, ¿ya? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Ya sabemos que Vallejo eh, leía a los románticos, pero que luego leyó a los modernistas. Por eso, su primer poemario, llamado Los Heraldos Negros, es un poemario modernista. Los libros no se deciden si es un libro modernista o postmodernista o los dos, pero de que tiene algo modernista lo tiene y de que tiene algo postmodernista también, ¿ya? Es su primer libro. Se puede apreciar su influencia, su admiración por Badelomar, por Chocano y por otros modernistas, como por el uruguayo Julio Herrera y Reisica, ¿ya? Entonces, chicos, chicas, miren, ven, Vallejo tiene su primer libro llamado Los Heraldos Negros, ¿ya? Es un poemario donde continúa con, o en todo caso muestra o evidencia su influencia modernista. En este famoso libro llamado Los Heraldos Negros se encuentra un poema con este mismo nombre. El poema también se llama Los Heraldos Negros. Yo pregunto, ¿alguien del aula sabe cómo empieza Los Heraldos Negros? Me refiero al poema. ¿Cuál es el primer verso de este poema? A ver, muchachos, ¿quién sabe cómo empieza este poema? Uy, 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 profe, no sé. ¿Cómo que no sabes? Por favor, dime, dime. Tienes que saber. ¿Mm? Me están comentando. Muy bien, Alayo, muy bien, Azabache. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. ¿Cómo que no lo sé? ¿Cómo que no lo sé? Es yo no sé. Ay, 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 no te pases, Lucía. Estás bromeando, no estás bromeando. Ay, ay. Muy bien, muy bien. Entonces, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se posara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán, tal vez, los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Esos golpes
sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos, ¿no? ¿Lo han leído? Es un poema muy bonito, ¿no? Pero a la vez muy triste, porque trata del dolor del ser humano, el dolor de la vida, los llamados golpes de Dios, ¿no? Ahora, profesor, Vallejo es religioso porque habla de los golpes de Dios. ¿Qué opinan? ¿Es religioso o no? ¿Es religioso o no es religioso Vallejo? ¿Creerá en Diosito o no? ¿Sabías que Vallejo tenía sus abuelos católicos y que sus abuelos eran curas? Claro, o sea, Vallejo era religioso por todas partes, ¿ya? Pero, ojo, es un religioso que cuestiona su religión. Es un religioso que se pregunta por qué hay tanto dolor en este mundo, ¿ya? No olvidemos eso, por favor, ¿sí? No olvidemos eso. Muy bien. Ahora, ¿están ahí, muchachos? ¿Están ahí? ¿Me están oyendo o no? A ver, hola, muchachos, repórtense. A ver, a ver. Profesor, Aquí veo a Martínez, a Sabache, a Ramírez, a Jocelyn y a nadie más. Que no hay nadie más en clase, no puede ser. Ah, también Valladares, Cabanillas, Guerra, Tuciguamán. Ah, y así están, sí están. Muy bien. Es que muchachos, cuando no hay cámaras prendidas, no sé si están en clase o no. ¿Ya? De repente estoy hablando hace rato y se fue mi internet. Bueno, bueno. Ahora sí, pasemos a otro punto, ¿ya? A ver, chicos, pasemos al periodo 2. En el periodo 2, ya en el periodo 2 tenemos a la poesía vanguardista, ¿ya? En el periodo 2 tenemos la poesía vanguardista. Esta poesía vanguardista, muchachos, esta poesía vanguardista tiene como poemario representante al libro Trilce. Trilce se publicó en 1922. Es el libro menos comprendido de Vallejo y tal vez el más experimental. Algún joven me dirá, profe, ¿a qué ismo de vanguardia pertenece Trilce? Ya, Vallejo no creía en esto de los ismos. No, Vallejo era un poeta original a su modo, ¿ya? A su modo. Entonces es difícil que Vallejo encaje en un ismo de vanguardia, ¿ya? Es difícil. No obstante, a ver chicos, no obstante, ya, no obstante, algunos teóricos dicen que Vallejo podría tener similitudes tanto con el creacionismo como con el dadaísmo, ¿ya? Entonces, miren, ven, ahí tenemos qué ismos podrían estar relacionados con este poemario. Ojo, no estoy diciendo que los dadaístas o creacionistas influyeran en él. Digo que la poesía de Vallejo tiene ciertas coincidencias con estos dos ismos, ¿ya? Eso estoy diciendo. Vallejo no era dadaísta, tampoco era creacionista. Él era original en todo sentido. Y su poesía tiene cierta coincidencia con los creacionistas y dadaístas, ¿ya? Ahora, este libro tiene 77 poemas, ¿ya? Y es un libro cuyos poemas no tienen nombre. Todos los poemas están enumerados en román. Trilce 1, Trilce 2, 3, 4, 5, así hasta el 77. La pregunta es, ¿por qué nadie comprendió Trilce? Ojo, es muy probable que ni siquiera Mariátegui comprendiera Trilce. Porque Mariátegui elogia a Vallejo, pero elogia al Vallejo de los heraldos negros, no al Vallejo de Trilce, ¿ya? Ahora, este poemario no fue comprendido por la crítica. La gente decía que Vallejo estaba loco, que este vanguardismo de Vallejo no tenía sentido, ¿ya? Me comenta Cárdenas, él los enumeró por los editores, él, él. Ten en cuenta que Vallejo publicó su libro, publicó este libro. Él no lo mandó
O sea, él no estaba muerto, él estaba vivo, pues, ¿ya? Ahora, y te cuento algo, Cárdenas. Muchos autores hoy en día, ¿ya? Los autores hoy en día quieren publicar con editoriales grandes, ¿no? Es como la meta, no quiero publicar con una editorial grande, ¿ya? Pero ¿sabes qué? A Vallejo esto no le importaba. A él no le importaba esto de publicar con una editorial grande. No, ¿sabes qué? Vallejo no tenía plata, no, ni para comer tenía, ¿ya? ¿Qué le va a importar publicar con editorial grande, gigante, prestigiosa? No, no, no. Este autor fue a la imprenta más barata de Lima, la imprenta de la cárcel, de la penitenciaría, y les dijo, por favor, quiero publicar mi poemario, ¿lo pueden hacer? Oye, y le publicaron su libro en la cárcel, para que te des cuenta el nivel de pobreza de este autor, ¿ya? Ahora, este autor publicó su libro y nadie le va a entender. Unos cuantos, contaditos con la mano, ni cinco, ¿ya? Le van a apoyar. Uno de ellos fue su amigo Antenor Orrego. Antenor Orrego leyó Trilce y lo dijo, ¿ah? Lo dijo. Este libro rompe con el lenguaje, lo ha roto ya, ha destruido el lenguaje. Pero ojo, advierte Antenor Orrego, esta experimentación de Vallejo le va a costar caro, porque es muy probable que la crítica peruana no esté lista para un libro como este. Y dicho y hecho, la crítica no estaba lista, ¿ya? Pero, profe, ¿de qué tratan los poemas? Bueno, los poemas de Trilce tienen temas muy variados, ¿ya? Como la cárcel, la soledad, la ausencia de la madre, el hogar provinciano. Entonces, miren muchachos, aquí están los temas, ¿ya? La soledad, la cárcel, la soledad en la cárcel, la ausencia de la madre, porque la madre, pues, es lo máximo, ¿no? Cuando estás en el peor momento, quien está allí es tu mamá, ¿no? Y te cuenta eso Vallejo, ¿no? Cómo él extraña a su madre, ¿no? Porque tal vez, bueno, su madre ya murió, ¿no? Entonces él la va a extrañar por partida doble, ¿no? Y otro tema que, ojo, sigue en su poesía es el hogar provinciano. El hogar provinciano se puede ver desde su primer libro, llamado Los Heraldos Negros, y va a continuar en este segundo libro, siempre Vallejo hablando de su hogar, del campo. Y por eso tiene esa onda postmodernista, ¿no? Porque él, ¿te acuerdas que los postmodernistas, como los colónidas, solían hablar de la provincia, del campo, de lo íntimo? Ya Vallejo aún conserva eso, ya, aún lo conserva. Pero, profe, ya sabemos de qué tratan, pero ¿por qué no fue entendido? Ya te explico. Eh, Cuando yo te digo de esto tratan los poemas, ojo, te hablo de los poemas que se entienden, porque hay poemas que no se entienden nada y que no sabemos ni de qué tratan, ¿ya? Entonces, Vallejo tiene poemas muy difíciles, pero ¿por qué? Para empezar, hay palabras que nadie conoce. ¿Y por qué nadie las conoce? Fácil, porque no existen. Sucede que Vallejo inventó palabras. Cuando tú lees Trilce, Trilce está lleno de palabras desconocidas, palabras que nadie ha escuchado jamás. ¿Y por qué? Porque Vallejo las inventó. ¿Ya? ¿Cómo se llama eso? Se llama neologismos. Es decir, palabras nuevas, palabras inventadas, ¿ya? Palabras inventadas. Muy bien, ya está, palabras inventadas. A ver, otro punto. Eh, Incluso hay un libro que yo lo tengo, se llama Las Palabras de Trilce, ¿ya? Este libro te lo recomiendo bastante, bastante, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este libro te explican todas las palabras de Trilce, las palabras nuevas, ¿no? Y esto qué hace que uno se pregunte, wow, ¿qué es crome? Oye, qué es eriza? ¿Qué es lo mismo?
Entonces uno revisa este libro y ahí está, ¿no? Entonces te recomiendo mucho el libro llamado Las Palabras de Trilce, publicado son dos autores. Uno es Marco Martos y el otro no lo recuerdo bien, pero es un libro importante, ¿ya? Profe, o sea, no se entiende por qué hay palabras inventadas, pero profesor, agarra un diccionario, pues. A eso voy, no están en el diccionario. Pero profe, ¿qué significa? Ni idea, ¿ya? Vallejo no dijo qué significaba, ¿ya? Pero como te digo, en este libro que te dije, te intentan explicar de qué trataría cada palabra. Profe, ¿solo eso? No. Vallejo no solo usa palabras nuevas, usa tecnicismos. ¿Y qué es eso? Son palabras técnicas vinculadas a una carrera específica, ¿no? Y esas palabras, pues, sí se encuentran en el diccionario, pero no son tan conocidas. Ahora, ¿qué más? No se entienden las palabras porque también la sintaxis está quebrada. Profe, no entiendo. ¿Cómo que quebrada? Es decir, no sabemos ya qué quiso decir, porque la sintaxis no es coherente, no concuerda. Sucede que cuando uno lee a Vallejo, parece que las oraciones están como rotas, como que están distorsionadas, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Hay una pregunta de Vallejo que dice, ¿qué se llama cuanto eriza nos? Es una pregunta de Vallejo. ¿Qué se llama cuanto eriza nos? ¿Y qué se llama? Pues ni idea, ¿no? No sé qué se llama. Pero ahí va, por ejemplo, cómo está rota la sintaxis. Ahora, en el libro hay también ortografía caprichosa. ¿Qué es eso? Vallejo escribe como él quiere. Si quiere, escribe con V. Si quiere, escribe con B. Si quiere, con H. Si quiere, sin H. ¿Ya? Por eso, aquí, mira, aquí han puesto algo bien curioso. Con lo cual hace decir a las palabras aquello para lo cual no están preparadas. Una palabra dice algo, Vallejo le hace decir otra cosa, ¿ya? Eso se ve en Vallejo, ¿ya? En Vallejo. Y bueno, como se dan cuenta, chicos, chicas, Vallejo era un poeta muy experimental, ¿no? Era un poeta muy experimental, así es. Ujú. Ahora, me gustaría leerte algún poema de Trilce para que sepas más o menos de qué va. Pero ya son las 9:25. Si hay tiempo, te lo leo, ¿ya? Si no, ya fue. A ver, y por último, muchachos, mira, aquí está. Justo aquí vemos un poema de Trilce, el famoso poema 2. Mira, su nombre es 2. ¿Se dan cuenta? Está arriba en el lado izquierdo el nombre, 2. Obviamente en romanos, ¿ya? Este poema tiene cuatro estrofas, ¿ya? Y es un poema donde hay palabras nuevas. Por ejemplo, ¿qué es cancionan? Los gallos cancionan, los gallos cantan, no cancionan. Eso es un neologismo. Por ejemplo, la palabra lo mismo, acá abajito, en el lado derecho, dice se llama lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Bueno, lo mismo, no sé qué es lo mismo, ¿ya? Pero ahí está, lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué será lo mismo? Ni idea. La palabra eriza, que está un poquito más arriba, eriza, ¿qué se llama cuando eriza nos? La palabra eriza no existe, ¿ya? Entonces pueden ver el uso de neologismos. ¿Qué más? Vemos sintaxis quebrada. Por ejemplo, bomba aburrida del cuartel La Chica. ¿Qué es eso? Bomba aburrida del cuartel La Chica. Es una sintaxis quebrada. Arrot la sintaxis. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos repeticiones de palabras, ¿no? Tiempo, tiempo, era, etcétera. ¿Ya? Entonces lo leemos, por favor, para darnos cuenta cómo era la poesía de Trilce. ¿Sí? Dice, tiempo, tiempo. Mediodía estancado entre relentes. Bomba aburrida del cuartel a chica. Tiempo, 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 tiempo. Era. Gallos cancionan escarbando en vano.
boca del claro día que conjuga era, mañana, mañana, el reposo caliente aún de ser, piensa el presente, guárdame para mañana, 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 nombre, nombre, ¿qué se llama cuanto eriza nos? Se llama lo mismo que parece, nombre, 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 nombre. Este es un poema de Trilce, ¿ya? Y la gente, pues, cuando lee el poema se loquea, ¿no? O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo que tiempo, 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 tiempo? ¿Cómo que era? O sea, no sabemos, ¿ya? No sabemos. Ahí, ¿están vivos, chicos, o ya han muerto con Trilce? ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿Sobrevivieron o no a Trilce? A ver, profesor, sobrevivimos. Profesor, sigo vivo. A ver, es cierto, hay 5 vivos nada más. Los demás ya han muerto, ya, mira, a ver. Uy, pobre Vallejo, mira, estuvo preso para esto y ya los chicos ya no están ya. A ver, está Guerra, Valladares, Condeso, López. Acá pone Guerra, estoy morido. Ya ver, ah, ya, tú eres vallejiano. Vallejiano es Edward, ¿no? Claro, si Vallejo dice Eriza, ¿por qué yo no digo morido? ¿Verdad, Edward? Claro, claro. Muy bien, Edward, muy bien. Pasemos a otro punto. Mira, este poema se puede entender más, ¿ya? Pero, y es un poema que aún tiene este tema del hogar, ¿ya? El tema del hogar. Pero si tú lees este poema, date cuenta, ya no hay rima, ya no hay métrica, ya no importa cuántas sílabas tiene, en qué acaba, en qué sonido, ya no, ya. Este poema es de Vallejo, es un poema del hogar, pero date cuenta, es vanguardista. ¿Por qué? Porque no hay rima, no hay estrofas, ¿no? No hay métrica, ¿sí? A ver, chicos, lo leemos, ¿ya? Dice, las personas mayores, ¿a qué hora volverán? Dan las 6 el ciego Santiago, y ya está muy oscuro. Madre dijo que no demoraría. Aguedita, Nativa, Miguel, cuidado con ir por ahí, por donde acaban de pasar gangueando sus memorias, dobladoras penas, haciendo el silencioso corral y por donde las gallinas que se están acostando todavía se han espantado tanto. Mejor estemos aquí nomás. Madre dijo que no demoraría. Ya no tengamos pena. Vamos viendo los barcos. El mío es el más bonito de todos, con los cuales jugamos todo el santo día, sin pelearnos, como debe ser. Han quedado en el pozo de agua, listos, fletados de dulces para mañana. Aguardemos así, obedientes y sin más remedio, la vuelta, el desagravio de los mayores siempre delanteros, dejándonos en casa a los pequeños, como si también nosotros no pudiésemos partir. Aquelita, Nativa, Miguel, llamo, busco al tanteo en la oscuridad. No me vayan a haber dejado solo y el único recluso sea yo. A ver, chicos, ¿quién se da cuenta de qué trata el poema? A ver, ¿trata del hogar solamente? ¿De qué trata? ¿De qué habla Vallejo? ¿De quiénes te habla? Ah, mira, los jóvenes están pensando, profe, la verdad, habla de los mayores, pe. Ya, pero ¿qué más? ¿Qué más te habla? ¿Qué está pasando aquí en el poema? ¿Qué está haciendo Vallejo? ¿O qué está recordando? Está recordando cuando jugaba con sus hermanos. ¿Y a qué jugaba? ¿A qué jugaba? ¿Quién sabe? ¿A qué jugaba? A los barquitos de papel. ¿Mm? ¿Y qué ha pasado aquí? Aguedita, Nativa, Miguel, llamo, busco al tanteo en la oscuridad. No me vayan a haber dejado solo y el único recluso sea yo. Es un poema que tiene que ver con cómo los hermanos también se mueren.
O sea, es un poema de la soledad, de la tristeza. Al final uno se queda solo y todos se van, ¿no? Es un poema de contra triste. O sea, si lo lees bien, vas a darte cuenta que Vallejo está como recordando cómo era su Santiago de Chuco, sus personajes de su pueblo, cómo jugaba con sus hermanitos, cómo los mayores se han ido y los han dejado a ellos solos jugando, ¿no? O sea, es un poema vinculado al hogar, la familia, ¿ya? Y ahora pasamos al tercer periodo, al periodo de la poesía de compromiso, ¿ya? La poesía de compromiso político, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Cómo que, cómo que poesía de compromiso político? Te cuento, ¿ya? Te cuento. Sucede, muchachos, que en este último periodo, Vallejo se compromete políticamente con la sociedad y el mundo. Vallejo no es solo un poeta, es un poeta político, es un poeta que te habla de política, es un poeta social, es un poeta solidario. Si en el mundo hay dolor, si en el mundo hay pobreza, él no puede estar ajeno a eso. Ojo, eso es lo que él piensa, ¿ya? No es que sea así. Por ejemplo, Eguren no planteaba eso. Eguren planteaba otra cosa. Él planteaba que el poeta es un artista dedicado y consagrado al arte, a la palabra. ¿Ya? Esa es la postura de Eguren. Y ojo, es su postura. En cambio, Vallejo plantea otra cosa, ¿no? Su postura es dedicado a la palabra, por supuesto, pero no va a dejar de lado la sociedad, ¿ya? Vallejo es un poeta social. Ahora, en este último periodo, debo decirte algo, este periodo está muy influenciado por dos hechos. Uno, por el socialismo ruso y dos, por la guerra civil española, ¿ya? Y los libros de este tercer periodo son, primero, España aparta de mí este cáliz. El eje temático es la guerra civil en España, ¿ya? La guerra civil en España. En este libro, el autor expresa su compromiso con la República Española. Y en este libro, un famoso poema es el poema Masa. No sé si lo has leído. ¿Leíste Masa o no? A ver, chicos, ¿quién ha leído Masa? Nadie leyó Masa. Uy, 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 mira, a ver, ¿cómo es posible? 75 alumnos que no me han leído Masa. A ver, chicos, al menos dime que no lo has leído. Pues a ver, por el chat, por favor, por el chat. ¿Lo has leído o no? Dime para leértelo. Si lo has leído, pues bien. Si no, te lo leo. Profe, no lo he leído. Ya, muchachos, yo te voy a leer en este momento el poema en masa. ¿Ya? ¿Está bien? Pero ojo, escúchame, ¿eh? No me hagas leer por las puras. A ver, vamos a abrir en este momento una página. A ver, un momento, por favor, muchachos. Vamos a abrir el famoso YouTube. ¿Ya? Un momento, por favor. Ah, no, YouTube no es. Me confundí, YouTube no es. A ver, un segundo. Tengo que entrar por otra página. A ver, eh, voy a poner encuentra tu poema. Encuentra tu poema. Y aquí tiene que estar un poema de Vallejo. Yo siempre recomiendo esta página. Se llama Encuentra tu poema. ¿Ya? Y aquí hay varios poetas peruanos y también de América. Y vamos a buscar a nuestro amigo Vallejo. Me dice si por ahí lo ves, ¿ya? ¿Dónde está Vallejo? Hola Vallejo, ¿dónde estás? Aquí está, ya lo vi. Aquí está nuestro amigo Vallejo. Así es. Nuestro amigo Vallejo, miren chicos, acá pueden encontrar una linda reseña de Vallejo. Y aquí tenemos varios poemas, ¿ya? Vamos a leer Masa. Ujú. Masa es un poema que trata de un soldado. Bueno, en sí no dice que sea un soldado, pero se da a entender. Es un tipo es un hombre que ha caído
y que está muriendo, ¿ya? El muerto, el cadáver, está muriendo. Ahora, puede sonar algo loco, profe, como un cadáver va a estar muriendo. No, es que la muerte no es un fin, la muerte es un proceso. Entonces, este cadáver está muriendo y la gente va a pedirle que no muera, ¿ya? La gente va a pedirle que no muera. Y van de uno en uno, de dos en dos, de 100 en 100, de 1000 en 1000, a pedirle que no muera. Y recién cuando va todo el mundo, el cadáver ya no muere, ¿ya? Y con esto se da a entender algo. ¿Qué cosa? Que la muerte puede ser vencida. Vallejo te dice que la muerte puede ser vencida. ¿Y quién la va a vencer? La solidaridad del hombre. El ser humano, la humanidad unida, puede vencer a la muerte, ¿ya? Eso dice Vallejo. A ver, voy a compartirte la voz de este famoso declamador llamado Hugo Viladegut Bush, ¿ya? Y vas a escucharlo, pues, como lee muy bonito, ¿ya? A ver, te comparto para que puedas leer, escuchar, ¿ya? Me cuentas, por favor, si se puede oír bien. Encuentra tu poema. Fundación BBVA. Soy Hugo Efraín Viladegut Bush y voy a leer Masa, de César Vallejo. Al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000, clamando: tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado. Incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Ajá, muy bien, muchachos. Entonces, aquí vemos un poema del libro Masa. ¿Qué les pareció? ¿Lo habían oído antes o no? A ver, cuéntenme, chicos, chicas. A ver, acá me están comentando, profe, ahora que lo pone, sí lo escuché antes, pero como que no lo recordaba. Muy bien, Guerra, claro, pues. Este es un clásico, ¿ya? Es un clásico, así es, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, qué bonito, ¿no? Qué bonito claro, pues en primaria se recita, ¿ya? Ahora, ojo, si tú, te cuento algo. Ahorita en el Perú, en las últimas elecciones, se ha criticado mucho a los socialistas. Lamentablemente, grupos de poder han intentado confundir a la población, diciendo que socialista es igual que izquierdista, que es igual que comunista, que es igual que marxista, y por último, que es igual que terrorista, ¿no? Es una pena, ¿no? Es una pena que en nuestro país los grupos de poder, ¿no? Políticos o empresarios, jueguen con el temor del pueblo. Vallejo era un poeta socialista, pero yo pregunto, ¿por eso era terrorista? Por favor, o sea, Vallejo era de izquierda, pero era terrorista Vallejo, el gran poeta peruano Vallejo. Obviamente que no. Aquí me están comentando algo, profesor, ay, 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 el Perú, ¿qué te puedo decir? Pues, ahora, esto no es culpa del pueblo, es obviamente culpa
de aquellas personas que que les conviene el miedo y les conviene fomentar el caos en la sociedad. ¿Ya? Esto no es culpa del pueblo, es culpa de nuestros políticos inmaduros que buscan manipular siempre a la sociedad. ¿Y cómo? Con la ignorancia. A continuación, te muestro otro poema de Vallejo, ¿ya? Que se llama España aparta de mí este cáliz. Y mira, qué alucinante este poema, ¿ya? Es un poema algo extenso, pero te leo solo una parte. Dice, niños del mundo, si cae España, digo, es un decir, si cae del cielo abajo su antebrazo que hace en cabestro dos láminas terrestres, niños, qué edad la de las sienes cóncavas, que temprano en el sol lo que os decía, que pronto en vuestro pecho el ruido anciano, qué viejo vuestro dos en el cuaderno. Niños del mundo, está la madre España con su vientre a cuestas, está nuestra maestra con sus férulas, esta madre y maestra, cruz y madera, porque os dio la altura, vértigo y división, y suma, niños, está con ella, padres procesales. Si cae, digo, es un decir, si cae España de la tierra para abajo, niños, ¿cómo vais a cesar de crecer? ¿Cómo vais a castigar el año al mes? ¿Cómo van a quedarse en 10 los dientes? En palote, el diptongo, la medalla, en llanto. ¿Cómo va el corderillo a continuar atado por la pata al gran tintero? ¿Cómo vais a bajar las gradas del alfabeto? Niños, hijos de los guerreros, entre tanto, bajad la voz, que España está ahora mismo repartiendo la energía entre el reino animal, las florecillas, los cometas y los hombres. Bajad la voz, que está con su vigor, que es grande, sin saber qué hacer, y está en su mano la calavera hablando, y habla la calavera, aquella de la trenza, la calavera, aquella de la vida. ¿No? Y así sigue el poema, ¿ya? Que es alucinante, ¿no? El poema España aparta de mí este cáliz. ¿Ya, muchachos? Y bueno, ahora pasemos a otra cosa. Ojalá te haya gustado la poesía de Vallejo de su periodo 3. Pero, chicos, hay un poemario más. Y Poemas Humanos, chicas, chicos, es un libro que tienes que leer, ¿ya? A ver, vamos a hablar de este poemario, ¿ya? Y con eso terminamos nuestra clase. Poemas Humanos es un conjunto de poemas póstumos. Se caracteriza por el uso de oposiciones. Si tú lees este último libro vallejiano, hay oposiciones. Por ejemplo, nube sólida. ¿Cómo que nube sólida? Así escribe Vallejo, nube sólida. ¿La nube es sólida? No, es más bien gaseosa, no puede ser sólida. Eso es oposiciones. ¿Qué más? Emplea el lenguaje de la conversación cotidiana. Vallejo te habla como quien le habla a un vecino, como quien le habla a un amigo. Su poesía es muy dramática. Parece una poesía hecha para ser actuada, para ser recitada, para ser declamada. Los temas son la pobreza y el hambre, ¿ya? Todo el libro trata de esto, del hambre, la pobreza y el cuerpo como espacio de dolor y liberación. Es cierto, Vallejo siempre habla del dolor, pero no me confundas el dolor de los heraldos negros, que son como golpes de Dios en el alma, que el dolor en este libro final, que trata de un dolor corporal, no metafísico. Se ve al Vallejo como el poeta comprometido con la sociedad, con la política. Se habla del trabajo, el trabajo como fuente de solidaridad. El trabajo hace que seamos solidarios. El trabajo nos vuelve humildes. Trabajar nos vuelve humanos. Y Vallejo no es un poeta pesimista.
No. A pesar de la desgracia, del dolor, de la guerra, Vallejo cree en el mañana, cree en el futuro, cree en la posibilidad de un futuro lleno de dicha colectiva. Ahora, comentarios de este poemario pueden ser uno, que en este poemario se refleja la concepción solidaria. La solidaridad es el eje fundamental para el hombre moderno. ¿Qué más? Se resalta la figura del pobre. ¿Ya? Vallejo te va a hablar del pobre y de su dolor. Ahora, no crean que Vallejo se olvidó del Perú. No, en este último poemario hay un sincretismo entre lo andino y lo europeo. ¿Ya? Lo andino como raíz fundamental de lo nacional. Vallejo aún te va a hablar de sus cuyes, te va a hablar de su burro andino, ¿ya? Te va a hablar de su casa aún. Y Vallejo, por último, acumula imágenes muy corporales. Habla del cuerpo, los tobillos, los pómulos, los fémures, los cráneos, ¿no? Cita mucho huesos, ¿no? Huesos, parte del cuerpo, ¿ya? Ahora, te leo un poema famoso de este libro llamado Altura y pelos, ¿ya? Y veamos qué encontramos. Dice, dice, ¿qué vamos a encontrar en este poema? Bueno, esa es la idea, ¿no? En este poema vamos a encontrar el lenguaje coloquial. Cómo es que Vallejo parece que le habla a alguien cercano. Dos, vamos a encontrar la pobreza. Y tres, vamos a encontrar los paralelismos. ¿Ya? Así que chicos, atención, ¿eh? A ver, dice, ¿quién no tiene su vestido azul? ¿Quién no almuerza y no toma el tranvía con su cigarrillo contratado y su dolor de bolsillo? Yo que tan solo he nacido, yo que tan solo he nacido. ¿Quién no escribe una carta? ¿Quién no habla de un asunto muy importante, muriendo de costumbre y llorando de oído? Yo que solamente he nacido, yo que solamente he nacido. ¿Quién no se llama Carlos o cualquier otra cosa? ¿Quién al gato no dice gato, gato? Ay, yo que solo he nacido solamente. Ay, yo que solo he nacido solamente. Hasta ahí. Muchachos, este poema se llama Altura y pelos. Cuando se habla de paralelismos, ¿ya? Significa cuando uno repite un verso. Si te das cuenta, este poeta no solo repite el comienzo. Si solo repitiera el comienzo, sería eso anáfora. Pero el poeta repite todo el verso. Se llama eso paralelismos. Y algo más, paralelismo no es solo repetir el verso, exactamente. También puede ser repetirlo de forma parecida, ¿ya? Así que te digo, después vas a encontrar que el poeta repite no todo. Eso también es paralelismos. Ahora, date cuenta, ¿de qué trata el poema? De gente pobre. Vallejo dice, yo solo he nacido. Yo he nacido solamente. Yo solo he nacido solamente. O sea, ¿qué tiene Vallejo? Su nacimiento, nada más, ¿no? Así que es un poema muy triste, vinculado al dolor, vinculado a la pobreza, vinculado a la sociedad, no tan indiferente, ¿no? Mira, Vallejo es tan pobre que no tiene ni un gato. Mira, ni un gato tiene. Mira, al final dice, ¿quién al gato no dice gato, gato? Tú al gato dices gato, 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 gato. Ya, ni él tiene un gato. Date cuenta qué pobre es, ¿no? Pobre Vallejo. ¿Ya? Y este es el famoso poema profético que se encuentra en el libro Poemas Humanos. ¿Ya? Es un poema, perdón, que se llama Piedra Negra sobre una piedra blanca. Es un poema que, donde aparentemente Vallejo intenta escribir
de forma tradicional. Si te das cuenta, este poema tiene 14 versos, así que se parece a un soneto, ¿ya? Pero es un soneto muy experimental porque no hay rima, ¿ya? No hay rima. Pero bueno, hay ese intento, ¿no? De volver a la métrica tradicional, ¿ya? En este poema, Vallejo predice su muerte, cuándo va a morir, dónde va a morir, qué día va a morir. Le atina, le atina, ¿no? Va a morir en Francia, va a morir en Semana Santa, va a morir un viernes. Aunque en el poema dice que murió un jueves, pero bueno, por un día, ¿no? Por un día. Y sí es cierto, va a morir solo y va a morir muy triste, va a morir en la total pobreza, ¿ya? Vallejo era un poeta muy pobre. En Francia también fue muy pobre, ¿ya? Aquí en esta foto lo puedes ver en Francia, ¿no? Caminando, en el siglo XX, por supuesto, ¿no? Es un poeta no tan antiguo, ¿ah? Es del siglo pasado nada más, ¿sí? Claro, hace 100 años Vallejo estaba en la cárcel, o bueno, iba a entrar pronto a la cárcel y iba a salir ya a publicar Trilce. Ujú. A ver, leamos sus poemas. Piedra negra sobre una piedra blanca. Dice, me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves, como es hoy, de otoño. Jueves será, porque hoy jueves, que proso estos versos, los húmedos me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmedos, la soledad, la lluvia, los caminos. ¿Ya? Bien, chicos, ahí tenemos el poema de Vallejo llamado Piedra Negra sobre una piedra blanca. Y vamos a leer este último poema y con eso terminamos, creo. Este poema se llama Traspié entre dos estrellas, ¿ya? Y en este poema se ven mucho las oposiciones, ¿sí? Vas a encontrar oposiciones, contradicciones. Recuerda que Vallejo usa mucho el llamado oxímoron, que son palabras contradictorias. Entonces te leo el poema, ¿ya? Dice, a ver, lo leo. Hay gentes tan desgraciadas que ni siquiera tienen cuerpo. Cuantitativo el pelo, baja en pulgadas, la genial pesadumbre, el modo arriba. No me busques la muela del olvido, parecen salir del aire, sumar suspiros mentalmente, oír claros azotes en sus paladares. Vanse de su piel, rascándose el sarcófago en que nacen, y suben por su muerte de hora en hora y caen a lo largo de su alfabeto gélido hasta el suelo. Ay de tanto, ay de tan poco, ay de ellas, ay en mi cuarto oyéndolas con lentes, ay en mi tórax cuando compran trajes, ay de mi mugre blanca en su esman comunada. Amadas sean las orejas Sánchez, amadas las personas que se sientan, amado el desconocido y su señora, el prójimo con mangas, cuello y ojos. Amado sea aquel que tiene chinches, el que lleva zapato roto bajo la lluvia, el que vela el cadáver de un pan con dos cerillas, el que se coge un dedo en una puerta, el que no tiene cumpleaños, el que perdió su sombra en un incendio, el animal, el que parece un loro, el que parece un hombre, el pobre rico, el puro miserable, el pobre pobre. Amado sea el que tiene hambre o sed,
pero no tiene hambre con que saciar toda su sed, ni sed con que saciar todas sus hambres. Amado sea el que trabaja al día, al mes, a la hora, el que suda de pena o de vergüenza, el que va por orden de sus manos al cinema, el que paga con lo que le falta, el que duerme de espaldas, el que ya no recuerda su niñez. Amado sea el calvo sin sombrero, el justo sin espinas, el ladrón sin rosas, el que lleva reloj y ha visto a Dios, el que tiene un honor y no fallece. Amado sea el niño que cae y aún llora, y el hombre que ha caído y ya no llora. Ay de tanto, ay de tan poco, ay de ellos. Y muchachos, eso es el tema de hoy. Pasamos rápidamente a tus preguntas, ¿ya? A ver, chicos, pregunta 1. A ver, mira, a ver, página. ¿Están ahí, chicos? ¿Están ahí? Hola, ¿están ahí, muchachos? Muy bien, pregunta 1. ¿Cuál mi explicación? Esto me lacera de tempranía, esa manera de caminar por los trapecios, esos corajosos brutos como postizos, esa goma que pega el azogue de al adentro, esas posaderas sentadas para arriba. ¿Qué encontramos aquí? ¿Mm? ¿Cuál mi explicación? De frente marcamos la D. Rompe la sintaxis. ¿Ya? Pregunta 2. Con respecto a los periodos de la poesía de Vallejo, marque la correcta. Trilce es un libro que se caracteriza por puede ser ortografía caprichosa. Sí, yo creo que es la A. Clave la A, ¿ya? 2 la A. 3. Marcamos verdadero o falso sobre Trilce. A ver, vanguardista o su canto a la vida moderna. Le canta la vida moderna a Vallejo, no es falso. Es considerado el mayor poemario vanguardista postbélico, verdadero. Utiliza una sintaxis convencional, falso. Manifiesta la concepción de solidaridad, falso. Sería falso, verdadero, falso, falso. Y la última es verdadera, clave la D. Bien, muchachos, un gusto verlos. Acaben sus claves, por favor, y nos vemos el próximo día, jueves, ¿ya? Eso es todo por hoy. Cuídense mucho, muchachos. A ver, ¿en dónde están?